Hombre, come on, God is good. Cerremos vuestros ojos esta mañana, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, por otro día que tú nos has dado, Señor, por la misericordia, la gracia que has depositado en esta tierra por medio de tu sangre, Señor, para poder irnos a la perfección y para ser perdonados de vuestros pecados, Señor, que tú derrames tu sangre, derrames tu espíritu, Señor, esta mañana por medio de mi lengua, Señor, por medio de mi boca, para activar, Señor, aquello que tú has depositado en nosotros por medio de tu espíritu en esta mañana, Señor. Que tú alcances a aquellos que necesiten un toque, Señor, y que los cambies y que sean convertidos conforme a la predicación del Evangelio que está escrito, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que toda artimaña y toda duda, todo vituperio del enemigo quiera venir a vuestra mente, sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Te damos la honra y la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén, 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 amén. Tomen sus asientos. Dicen allá en México, en México se celebra el 10 de mayo como el Día de las Madres, ¿verdad? Aquellos que saben, y siempre vienen con mariachi. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. A ver. Dice aquí una escritura, quiero leerla, a ver rápidamente, si es la escritura que quiero leer. A ver. ¿Cómo están todos esta mañana? Gloria a Dios. Mira, dice aquí, rápidamente te lo quiero leer. Dice, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero la mujer se va a salvar, si salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gloria a Dios. A ver, mis hermanas, esta mañana yo quiero bendecir tu vientre. Quiero darte, si nadie te ha dicho algo bonito esta mañana, y espero que todos le hayan dicho gracias a sus mamás. Mi hermana, gracias. Gracias por el sacrificio que han hecho cada una de ustedes. El sacrificio que hubieran podido perder su vida en la cama engendrando hijos, pero Dios te dio misericordia. Reprendiendo toda artimaña del enemigo que quiera venir. Mira cómo he subido de peso, estoy bien gorda, me siento fea. Es una mentira del diablo. Estás hecha en la imagen de un Dios todopoderoso. Amén. Mira los hijos que has traído, mira esta belleza que has hecho. Tanto a las madrecitas, a los, ¿cómo se llama? A las abuelas, todos ustedes. Hermosas, amén. Que Dios me las bendiga esta mañana. Y madrecita mía, Dios te bendiga. Ahora sí, vamos a la palabra. Santiago capítulo 2. Dice, maridos, amar a vuestras esposas. James chapter 2. Santiago, ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tiene? Amén. Ayer Dios nos tocó poder ir a dar palabra en Piedras Negras, Coahuila. Amén. Podemos dar palabra a los de un centro de rehabilitación en Cristo Rompe las Cadenas con el pastor Oscar Arcel, dándole gracias a Dios que nos pudo dar la oportunidad de predicar y poder compartir una palabra hacia los que están lidiando con adicción de la droga. Amén. Y tuvimos un encuentro con ¿cómo estaba el hermanito Pastor? Con un magnifying glass. Ahí andaba leyendo la palabra. Y paramos y empezamos a hablar con el hermano, y el hermano compartió ciertas palabras con nosotros, compartimos cierta palabra con él, y llegó otro hermano para poder hablar y le empezamos porque la palabra dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia y exhortar, amén. Y él quería bendiciones, estaba diciéndonos que quería corregir su vida, ya no quiere estar viviendo como está viviendo, quiere apartarse de las drogas, hacer ciertas cosas. Oramos por él y empezó la corrección. Digo, tú amas a Cristo, sí. Lo que tú tienes allí en tus
tus pulseras. Eso está mal delante de Dios. A Dios no le gustan los ídolos, no le gustan esas cosas de brujería. Y dijo, oh, esto está mal. Dijo, sí, delante de Dios está. ¿Quieres estar bien? Eso está mal delante de Dios. Ahí está. ¿Ven? La palabra de Dios viene a corregir. No tendrás dioses delante y no harás imágenes y no te postrarás a ellos. Un buen pastor y un buen líder y una buena oveja que ama a Dios va a corregir lo que está mal, no nomás en su vida, pero en la vida de los demás. Amén. Vámonos empezando rápidamente aquí en el libro de Santiago, capítulo 2, creo que es el verso, espérame. James chapter 2, verse 14. Hemos estado tocando el tema de la fe. Amén. No nomás en creer que Dios puede hacer lo imposible en tu vida, pero la fe que te aparta del pecado y de la maldad. Amén. Pero ¿qué dice aquí la palabra en el verso 14? ¿Lo tienen? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Ahora va a ser un ejemplo de lo que está hablando de la fe. Amén. Verso 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las obras que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No puedes tener oxígeno sin tener, ¿cómo se llama? Óxido de carbono. Tienen que tener los dos para que puedas recibir oxígeno. Tú das óxido o carbono y ¿qué te da? Hydrogen. Te regresa algo para poder recibir. Amén. Estoy hablando de este tema de la fe porque le enseñé una post al hermano Abraham donde dicen que el bautismo no te salva, que la fe en Cristo te salva, que solamente la fe y tener fe en Cristo Jesús, eso te salva. Amén. Estás bien y estás mal a la misma vez. Porque tener fe en Cristo Jesús está bien, pero si tu fe no está conforme a lo que está escrito, estás mal en todo. Amén. Porque para recibir la fe, ¿cómo van a oír si no han oído por medio de la fe, por un predicador? ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros. Y continuaron en la doctrina de los apóstoles. Amén. Esa es la fe, enseñarle cómo apartarse de la maldad. Porque empiezan a usar al ladrón en la cruz. Él fue recibido en el cielo y no tuvo que ser bautizado. ¿Qué tuvo que pasar primero? Se tuvo que morir el testador para que pueda recibir la sangre y el agua. Amén. Sigamos continuando, dice aquí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Todo lo que hacemos, lo hacemos es que en el nombre de Jesús. Toda obra y toda palabra que hagamos, la hacemos en el nombre de Jesús. ¿Ok, hermanos? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Todos dicen, yo creo que Dios es uno, pero es tres personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra dice que Dios es uno. Y lo que testifica en el cielo es el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Y estos son uno. No dice que son tres personas y tienen tres personalidades. La palabra no dice eso. La palabra dice que es uno solo y es un Padre solo que nos salva y nos mandó a su único Hijo conforme a la carne. Vino y se manifestó.
nos hizo un cuerpo. ¿Para qué? Para ser salvos por medio de ese cuerpo que el Hijo ahora se va a ser revelado. ¿En dónde? En nosotros. Gálatas capítulo 2. Que el Hijo se ha revelado en mí. Que el Hijo que se ha revelado es el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Amén. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso yo digo, mi hermano, y he dicho, y lo he dicho estos últimos 3 servicios, el creer en Dios, todos dicen, yo creo en Dios, yo creo que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, Él vive en mi corazón, pero si tu fe no está conforme a lo que está escrito, estás desanulando o anulando lo que está escrito en tu vida. Amén. Eso debe de estar escrito tu fe conforme a lo que Dios dejó escrito aquí en la palabra de Dios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿No fue por lo que hizo Abraham que fue justificado delante de Dios? Dice aquí en el verso 22. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Que no él fue perfeccionado por medio de las obras que hizo. Que todo lo que hacemos, no puede uno tener fe si no tiene obras. ¿Qué te va a llevar hacia la perfección? Tu conducta, tu carácter. Eso es lo que te va a llevar a ser una representación del Hijo de Dios. De corregir tu carácter, de corregir tus pensamientos, de corregir tu matrimonio, de corregir a tus hijos. Es por eso cada palabra fue inspirada por Dios para instruir en justicia, para corregir y exhortarte. Que cuando le pidas conforme a su voluntad. Le pidas en fe, porque si le pides y no le pides en vano, porque lo pides para tus deseos y no para la voluntad de Dios. ¿Qué nos dijo el pastor el mes pasado? Todos quieren pedirle a Dios, pero ¿cuántos se han quedado aquí y decirle, Dios, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cuántos de aquí se han puesto a pensar y a preguntarle eso a Dios? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que me conduzca, Señor? Cuando abres la Biblia, la lees y dices, no, pues está bien, eso es para aquella persona. Y no la tomas personalmente para ti. Es personal para que te corrija a ti. Para cuando tú puedes, que te corrija a ti, tú puedes ir y convertir a tus hermanos por medio de tu conducta. Amén. Dice la palabra de Dios. Y si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe no significa que siendo buena persona te va a llevar al cielo. Porque todos van a querer justificarse. Yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no tomo, yo no fumo. Y empiezan a justificarse. Pero la fe, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, está contradiciendo tu vida, lo que está diciendo Dios. ¿Por qué vamos a dejar que vuestra fe o que nuestra fe no sea fingida conforme a nuestros sentimientos? Porque la palabra de Dios nos enseña, creo que en Romanos capítulo 1, 16 o 17, que la fe, no caminamos por fe, por vista, sino por fe, creyendo. Cuando uno camina, ¿cómo camina uno? Dice la palabra de Dios que ande en valle de muerte, no temeré alguno. Y si no voy a temer alguno, es que estoy caminando en fe. Si te va a llevar, porque muchos dicen, no, pues es que todos caemos y todos vamos a pecar y no puedo dejar de hacer esas cosas. No estás caminando en fe. Estás caminando conforme a la vista, lo que estás viendo tu situación, estás viendo tu condición y estás diciéndote tú mismo. ¿Qué dijo 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13? Conforme a lo que está escrito, yo creí y yo hablé.
Hay vida y muerte en el poder de la lengua. Estás caminando, pues nunca voy a cambiar, siempre voy a hacer esto. Y si estás creyendo y has creído, te lleva de llevar las obras hacia la perfección. Que no importa cómo te sientas, no importa cómo se vea la situación, caminando en fe. No importa lo que pase, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú vas a hacer la obra en Cotula, en mi familia, cualquier cosa que le estés pidiendo, pídalo en fe. Vámonos a Hebreos 12. Hebreos 12, ¿qué dice en el versículo 1 y 2? Cuando lo tengan, digan amén. La fe, mi hermano, la fe no fingida. La fe te da fuerzas y te da la habilidad para seguir caminando. La fe mueve montañas. Amén. ¿Lo tienen? Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? Puesto los ojos en Jesús. Y si Jesús fue bautizado, ¿qué tienes que hacer tú? Porque cuando tú crees y eres bautizado, serás salvo. Allí es el primer paso hacia la salvación, el creer, porque el creer te lleva a hacer obras de justicia y el bautismo es una obra de justicia. Porque el agua te va a limpiar y te va a justificar de toda maldad. El creer te lleva a hacer obras, a cambiar. Porque mira, quédense allí y vámonos a Hechos capítulo 2. Cuando lo tengan, digan amén. Acts chapter 2. Cuando lo tengan, digan amén. Les voy a continuar de leer el Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El que terminó la fe, el que hizo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué te dijo? Si creyeres en mí, levanta tu cruz y sígueme. No te dijo, no, pues no tienes que hacer nada, ya eres salvo. No, ahora vete y haz las obras de bien, ve, haz el bien, porque el que está en ti es Dios y te lleva a hacer cosas que son agradables delante de Dios. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 22, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado con conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de eunucos, crucificándole, al cual levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y sepulcró, y su sepulcro está con nosotros hasta este día de hoy. Pero siendo profeta y habiendo que con juramento
Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. ¿Conforme a qué? Conforme a la carne. David profetizó de lo que hizo. Miren, Romanos capítulo 2. Nomás quiero que lo apúntalo, escríbelo. Pero mira lo que dice en Romanos capítulo 2. En el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según. Oh, wait a minute. Is that the one I'm looking for, brother? The Romans chapter 2? That he made them according to the flesh. Romans chapter 2. One that says that he made them after the. You know which one I'm talking about, Javi? I think it's Romans chapter. I know it's Romans chapter. Was it the one? Probably. Oh, yeah. Perdón. Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, where it says, concerning his son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Perdón, estoy predicando en español. Come on, thank you, Jesus. Ok, lo tiene en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ok, el evangelio es la resurrección, el sepulcro y ¿cómo se llama? La resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Mira lo que hizo en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ok, que era del linaje de David según la carne. ¿Cuántos saben que tenemos dos naturalezas? La naturaleza del espíritu y la naturaleza de la carne. Sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Por eso en Hebreos dice que no nomás vino por agua. ¿Cuántos saben que el cuerpo está hecho de 60% de agua? ¿Amén? Un niñito, un bebé, está hecho 70% de agua, significando que es la carne. Amén. Jesucristo no nomás vino en forma de hombre, significando que es por agua, pero vino no nomás por agua, sino por sangre. ¿Para qué vino? Para redimir a su pueblo que se profetizó desde David. Amén. Y mira, dice aquí en la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 30, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne. Pongamos atención a los detalles que está hablando aquí Pedro, refiriéndose a las letras del, ¿cómo se llama? De la Torah. Hablando de quién? De la carne, del Hijo, esto. Porque todos estaban viendo y profetizando. Pues oye, Isaías dijo que, y Zacarías habló de esto, y estaban hablando de todo esto. ¿Qué significa? ¿De quién están hablando? Estaban esperando que viniera un rey con un ejército para ¿cómo se llama? Para dar venganza de su pueblo, que todo lo que nos han hecho. Pero no, estaba hablando de ¿qué? Un rey conforme a la carne como tú y yo. No nomás para redimirnos y darnos la tierra. No, esa no es la idea, pero que nos salvemos de este mundo, de este pecado que está en el cuerpo. Amén. Vino como imagen de pecado. ¿Que era qué? En la carne. Romanos capítulo 7 nos enseña que, mi hermano, que en mi cuerpo está ¿qué? Miserable de mí. Porque con la ley del cuerpo yo sirvo la ley del pecado. Pero con mi mente la ley de Dios. ¿Qué significa? Que aquí en la carne tenemos deseos. Aquí en la carne hay toda forma de pecado. Pero ¿qué es lo que sujeta el pecado? Aquí, la mente.
La salvación es conforme a la fe del Hijo de Dios. Amén. Dice en el verso 31 o no 30. En cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. El trono significa el poder de Dios. Cuando ves a un rey sentado en su trono, ¿estás viendo al rey o estás viendo la autoridad que tiene ese rey? Cuando ves a un rey sentado en su trono, estás viendo, es la autoridad que tiene ese rey sobre esa tierra, sobre esa nación. Amén. Dice la palabra en el versículo 31. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Él ya había visto lo que Jesucristo iba a hacer conforme a la carne. Que esa es la simiente. Por eso dice la letra de Juan, capítulo 1, dijo nos habló y nos dijo, hermanos, el que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él. Y cuando estaban hablando en Primera de Corintios capítulo 15 de esa simiente, estaba hablando quién era la simiente, quién era esa semilla. Para que una semilla pueda dar vida debe de morir. ¿Quién era esa semilla? Esa simiente es Jesús, que se había profetizado desde el principio. En Isaías 53 nos habló de una planta que iba a crecer. Esa planta es una semilla que se llamaba Jesús, conforme a la carne que se profetizó de este niño que iba a venir. A nosotros se nos ha dado un niño y van a ser un niño y se nos ha dado un hijo. Y le llamarás el sacerdocio y el gobierno en su gobierno no habrá fin. Amén. Se está hablando, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 32. A este Jesús, ¿de quién está hablando allí? La carne, el Hijo. Está hablando del hombre Jesús, porque hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? El hombre Jesucristo. Debes de recibir su testimonio. ¿Quién? Jesucristo. De recibirlo en tu vida, que ese testimonio de Jesucristo es la puerta, es el gran pastor, es él es el pan, él es el vida, él es el camino, él es la verdad, y en él no hay pecado, no hay oscuridad, en él hay vida, y es la fe que nos salva y debemos de hacer para poder recibir la sangre, debemos de recibir el agua. Por eso aquí dice, mira, en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 24? Dios es espíritu. Y hay muchos espíritus, hay muchos dioses, pero para nosotros que creemos en él hay un solo Dios. Por eso Santiago dijo, si crees que hay un solo Dios, bien haces. Para recibir el testamento, para recibir a Cristo en nuestro corazón, para recibir a este Dios, debemos de venir por la puerta que es Jesús, por medio del agua y por medio de la sangre. Por eso decimos, ¿quién se quiere bautizar hoy? ¿Quién puede resistir el agua? ¿Quién puede resistir? ¿Dónde siempre que se está hablando en el Nuevo Testamento se habla de qué? El bautismo. En un día 5,000 recibieron el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué fueron? ¿Nomás creyeron? ¿Nomás creyeron en fe? Dijeron, oh, yo creo, gloria a Dios, ya estoy salvo. Mira lo que dice aquí en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿De quién está hablando? De los que creen. Los apóstoles, los patriarcas. Nosotros somos testigos de lo que hemos visto en él. Y ahora les estamos implorando que ustedes crean como nosotros creemos, caminar como nosotros caminamos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra de Dios? El poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes, madres que todos en el Día de las Madres, cuántos aquí de sus hijos conocen el poder de la madre? ¿Cuál es el poder de la madre? La chancla. El volán.
¿Cuál viene siendo aquí? ¿Qué dice aquí? Así que exaltado por la diestra de Dios. Exaltado que cuando uno exalta, ¿cómo le hacen? Dios fue exaltado por Dios a la diestra, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Que ahora vas a recibir poder. Y esto fue Jesús, recibió el poder. Toda la deidad, todo el poder de Dios ahora está ¿en quién? En el Hijo de Dios. En el hombre que nosotros pudimos ahora ver y vemos sus obras. Dijo, si me crees, créeme a mí por las obras que yo hago. ¿Cuáles son las obras del Padre? Puso las manos en el paralítico y se sanó. Dijo, las zorras tienen donde dormir, pero el Hijo de Dios no tiene donde dormir. Significando que Él estuvo siempre haciendo la voluntad del Padre, del Espíritu. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? En el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Qué es lo que se ve hoy? ¿Qué es lo que se oye hoy? El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la seña? ¿Cuál es el poder? ¿Cuántos vieron la vida del pastor Juan antes de que se salvara? ¿Cuántos pensaron que ese hombre nunca se va a salvar? ¿Cuántos pensaron que cada de los que están aquí, que se han sido convertidos y tocados por el Espíritu Santo, gente dijo de ti, no hombre, ese no se va a salvar? Ese nombre ni Dios puede salvarlo. Y mira, hoy se ha visto el poder de Dios en tu vida. Hoy se ha visto porque tú creíste. Tú lo creíste de corazón y confesaste, yo quiero más, mucho más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero conocerte. Ya estoy cansado de tomar. Ya estoy cansado de yéndome de casa en casa y vendiéndome en la internet. Ya me cansé. No lo dijo tu carne, pero tu espíritu estaba gritando. Por eso estaban esa gente en ese momento. Dice allí en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, él mismo dijo, conforme el Espíritu dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Calmado. ¿Cuántos aquí queremos ver la victoria en Cotula? Queremos ver sanidad, restauración, que se predique este mensaje en cada una de las iglesias que están aquí, que los católicos salgan de esa mentira, que aquellos que anden en vez de estar peleando y estar haciendo entretenimiento en las iglesias, que se predique la palabra, que se predique y salgan del medio de ellos y no toquen la cosa inmunda. Dijo, calmado, dijo el Señor, voy a hacer, dijo aquí, haré que ponga a tus enemigos por estrado de tus ojos. Dijo el Señor, pues se va a cumplir. Esto que ustedes han estado esperando del Viejo Testamento, lo que había dicho David, hoy, dijo el Señor Jesús. Esta escritura aquí en Isaías dijo, el ungido, espérame, déjala leo, porque no quiero decirla mala, ¿eh? Tengan paciencia conmigo. ¿Me aman? Amén. Pues yo los amo más también. Versículo 1 de Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Cerró y se sentó y dijo, esta escritura hoy se ha cumplido en tus ojos. Y así mismo, mi hermano, todo estaba diciendo, ustedes que están esperando este hijo, este Mesías que iba a venir por medio de David. ¿De qué estaba hablando David? Mira lo que dice en el siguiente verso. Sepa pues, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos ustedes que están aquí, ciertamente, verily, truly, watch this, dice, vean esto, Israel, que a este Jesús que ustedes han crucificado, que ustedes crucificaron, que ustedes negaron, pero comieron de los panes,
comieron de los milagros. Ustedes mismos crucificaron a este Jesús. ¿Qué hizo Dios? A quien vosotros crucificasteis. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el Mesías. Este es el Mesías. El mensajero, el Hijo de Dios que habló Isaías, que habló Zacarías, que profetizó Nahum. Este Dios celoso este es Jesús. El que resucitó con todo poder. Porque dice que es la unción que rompe el yugo. Es el Espíritu Santo que llegó y penetró los corazones de aquellos que creyeron. Porque eran arriba de 5,000 personas. Se predicó este mensaje. Y aquellos que creyeron, mira lo que pasó en el 37. Dice, al oír esto, la fe se viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Come on, somebody. La palabra se viene al oír esto, a este Jesús que ustedes crucificaron. Dios Todopoderoso, al que han estado esperando, Dios Todopoderoso, lo hizo Señor y Cristo. Lo levantó con todo poder. Azotó su carne para que tú fueras salvo, dijo Pedro. Y dijeron en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué hicieron? ¿Recibieron qué? Convicción. ¿Tú estás diciendo, Pedro, que todo lo que dijo Abraham, todo lo que dijo Isaías, todo lo que profetizaron los profetas, a este que yo le dije, crucifícalo, ese es el Mesías? En sus corazones, en sus mentes, ¿cómo yo pude hacer? Yo lo vi, yo le escupí, pero hizo tanto bueno por mí. A este que dijo, a este, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué le dijeron? Quítate de aquí. ¿Qué le dijeron? Cuando huyeron y recibieron en fe, ellos ahora, y su fe los llevó a hacer ¿qué? Obras. No nomás la recibieron y se fueron, ya recibí a Cristo en mi corazón, ahora ya soy salvo. ¿Qué dice aquí? Al oír esto, compungieron en su corazón, empezaron a sentir, fui yo el que le hice eso. Pedro me está diciendo que yo. Me está diciendo. Se compungieron. Y Pedro predicó esta palabra porque él supo cómo se sienten ellos. Porque Pedro lo negó. Por eso lo predicó con tanto poder. Porque yo sé cómo te sientes, hermano. Yo lo negué. 3 veces lo negué. Por eso te digo, hermano, este Dios, este Jesús, el que Dios levantó, yo lo toqué y después de que resucitó, lo toqué, lo abracé, me lo besé, comí con él 40 días y lo vi llevarse al cielo. Yo sé cómo te sientes. La fe de Pedro estaba diciéndole a las naciones, al pueblo de Israel, diciéndoles, hermanos míos, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos dijeron, hermanos, varones, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Dice ahí en el versículo 37, varones, hermanos míos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Yo quiero recibir ese perdón. Yo le fallé. Yo fui el que le dije, crucifícalo. Yo me dejé guiar por la gente porque no quería que dijeran algo de mí. ¿Y qué dijo? En el versículo 37, el 38, ¿qué dice? Pedro les dijo, no, está bien, hombre. Cristo te va a perdonar, no quiere nada contigo. ¿Qué les dijo? Nomás cree en él y ya estás salvo. ¿Qué les dijo? Primer paso que debes de hacer, arrepentidos.
Y después de decirle a que se arrepientan, ok, ¿qué tengo que hacer? Que he reconocido que yo he pecado contra el Hijo de Dios. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Para el perdón de tus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una promesa para tus hijos y los que están lejos de ti. Enséñame tus obras y yo te enseño mi fe por mis obras. Cuando yo creí, yo dije, baptize me. Cuando la palabra llegó por mí, y no fue el pastor, no fue nadie más, fue el Espíritu Santo, dijo, Señor, yo me dije, cuando dije, papá, ¿cómo fui bautizado yo, papá? No me acuerdo. Y me dijo, no, hermano, y me dijo, fuiste bautizado como dice la palabra de Dios. Pues, ¿cómo es eso, papá? Fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo leí en la palabra de Dios. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dije, ahí empezó. Estoy salvo. Señor, ayúdame. ¿Y qué pasó? De repente llegó la palabra de Dios. Dije yo quiero. Bautízame a mí. Hoy. Y no, que es que debemos esperar y que juntar a gente. Y aquí no va a ser eso, hoy no va a pasar esto en esa iglesia. El que creyere y fuere bautizado. Si tú crees, ahorita, ahí está el agua. ¿Tú crees que Dios puede limpiarte de toda maldad? ¿Tú crees que Él te puede lavar y mantener, y tu fe te puede mantener fuera del pecado? Que ya te cansaste de la maldad, ya te cansaste de ser un hipócrita, ya te cansaste de estar creyendo y pidiéndole a un sacerdote y no pasa nada. Ven, come and taste and see that the Lord is good. Ven y prueba que tan bueno es Dios. Todos dicen, you gotta step out in faith. I dare you to step out in faith. Todos dicen, no, pues échale ganas, sale en fe, échale ganas en fe, para ver si es cierto. Tú salte de tu silla y di, hermano, pastor, bautízame hoy. Pero es que vivo muy lejos, vivo en Laredo, vivo allá, vivo aquí. ¿Qué dije? ¿Qué como de rey en Romanos capítulo 2? Hombre inexcusable. Cuando alguien quiere ser salvo, cuando alguien se está quemando el edificio, no están viendo si, ay, a ver, ¿es hombre o mujer? No le importa, vio una mano, agarra esta mano. Porque yo quiero salvarme. Dice la palabra de Dios en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. Esta es la promesa, por eso murió Cristo Jesús. Que tú que te arrepientas y vengas hacia el cambio. Y Pedro dijo, y que Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan hacia el arrepentimiento. Vas a tener, allí es donde va a empezar la batalla, ahí es donde pelea la buena batalla de la fe, que ahí es donde empieza a moverse las cosas en tu finanzas, empiezan a moverse las cosas en tu trabajo, en tu familia. Sales de aquí bien pilas. Ay, me siento una nueva criatura, y lo eres. Por ahí el enemigo ya empezó como león rugiente, viendo, a ver si es cierto que realmente eres de Dios. Mira lo que pasa nos regresamos a Hebreos capítulo 12. Yes, sir. Hebrews 12, we're in verse 2. Come on, thank you, Jesus. ¿Lo tienen? Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz con quejas. Pastor.
Ay, no, es que ser cristiano, no me gusta cómo se portan ahí. Ay, no, yo ganaba más dinero cuando estaba en el mundo. Pues nadie te está deteniendo. Está la puerta. Yo andaba haciendo todas estas. La palabra dice ahí que él cuando llevó la cruz lo hizo con gozo. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él sabía lo que estaba escrito. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando él tomó, no dijo nada, pero dentro de su espíritu, yo sé que mi carne me duele, pero mi espíritu está dispuesto. Mi espíritu está diciendo, un día Cotula se va a salvar. Un día Cotula, voy a levantar una iglesia en Cotula llena de poder. Que no van a predicar el evangelio conforme yo lo dejé escrito, y no van a moverse y van a levantar y se caía conforme la carne, pero en su espíritu estaba él diciendo, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer. Un día van a cantarme y les voy a dar una nueva canción, y un día voy a oír las canciones de Cotula diciendo libre, diciendo yo soy libre. ¿Cómo? Y un día ahí estaba cansado en su carne, pero en su espíritu estaba diciendo, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder de él. Vamos cantando hasta que baje el poder de él. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder. Envía tu poder. ¿Cómo lo envió? Con la cruz del Calvario gozándose, que un día va a haber un mexicanito ahí cantándome en espíritu y en verdad. Va a haber un pueblito de Cotula allí salvando a las naciones, moviéndose y y el Señor dijo en gozo, el consumidor de vuestra fe, el autor de vuestra fe, y dijo que él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, rechazando todo peso de pecado. La mente se sujeta al Espíritu, enseñándonos cómo cargar vuestra cruz con gozo y alegría, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. ¿O cómo se alaba? No sé cómo le voy a hacer. Que no, el gozo del Señor es tu fortaleza. Ahí andas diciendo, madrecita, ora por mí. Madrecitas, si tus hijos vienen y tus familiares dicen, ay, hermano, no sé cómo le voy a hacer. Mira, ¿cómo le vas a hacer? ¿En cuál Cristo crees? Enséñese a ser hombre y mujer de Dios. Pósese. Pero es que no tengo para los biles. Y luego, ¿qué no sabes que Él es el proveedor? Come on now, where's your faith? Dice la palabra de Dios. En el verso 2 dice, por lo cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mira lo que sufrió Cristo, que él venía y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero lo sufrió, porque ¿qué? Dios es sufrido. Y lo sufrió porque un día me voy a mover, voy a derramar de mi espíritu y me voy a mover en Pedro. Y Pedro le va a decir a mi pueblo que es llamado por mi nombre, si oraren y buscaren mi rostro y se apartaren del mal, yo los voy a oír del cielo, voy a sanar su tierra. Por eso mandé a mi hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día voy a mandar a mi hijo, que yo voy a sufrir por todas estas cosas. Que un día me voy a mover conforme al Espíritu en Pedro, diciéndoles a este Cristo que ustedes, a este Jesús que ustedes crucificaron, voy a alcanzar los corazones de aquellos que son míos.
y los voy a llevar hacia la perfección. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores como sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ando desanimado, que no se canse, no te fatigues, échale ganas, échaselos a Cristo, dale todos tus problemas a Cristo, dale tus enfermedades, tus dudas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, dáselo a Cristo. Y tú crees en fe cree que Dios lo va a hacer, en fe creyendo, en fe que Dios va a abrir esa puerta, en fe que Dios va a cerrar esa puerta de pecado y esa puerta de maldad, en fe te va a dar la victoria para conquistar esa área, en fe. ¿Qué dice ahí en el verso 4? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dijere, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? A los que Dios ama, ¿Dios qué? Disciplina. Pero mira lo que dice aquí: porque el Señor al que ama disciplina y azota. Todos dicen, no, es que debemos de recibir ¿cómo se llama? La disciplina del Señor. Se te olvidó un paso. ¿Sabes cuál es la palabra que usaron para ¿cómo se llama? Para destruir la carne de Dios cuando le dieron los latigazos? Azotado. Pero el Hijo de Dios padeció esos azotes. ¿Qué significa que tú vas a pasar? ¿Tú crees que nomás Dios te va a corregir? No, te va a azotar. Todo lo que no es agradable delante de Él te lo va a quitar. Te lo va a quitar. Si te tiene que afligir en tu vida para que tú recibas esta palabra, va a afligir tu alma. Pero ¿cómo que un Dios tan bueno? Porque yo quiero que no te pierdas. Si te tengo en esa situación, en esa silla de ruedas, en esa condición, me vas a servir en espíritu y en verdad. Porque prefiero afligir tu cuerpo para que tu alma se salve. Ese es el Dios, ¿sí? Ese es el Dios de la palabra de Dios. Porque dice aquí, Él azota y azota a todo el que recibe por hijo. Oh, come on. Él azota al que recibe por hijo. Y no todos son los hijos de Dios, más aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser santos, como Él es santo. Por lo cual, nadie va a ver a Dios sin santidad. Y dice la palabra de Dios, ve y no peques más. ¿Sabes por qué dice que ve y no peques más? Porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Cuando tú tomas ese paso y andes allí caminando, tómalo en fe, sabiendo que Él está contigo todos los días. Amén. Dice allí, y si soportáis la disciplina, ahí es el punto. Ahí es donde todo se pone. Y si soportáis la disciplina, porque muchos no aguantan la disciplina, que hay que ser perfecto, hay que ser santo, deja de ir, corta ese pecado. Si tu mano te lleva a pecar, ¿qué dice? Córtala. Si tu ojo te lleva a pecar, ¿qué dice? Córtalo. Si tu pie te lleva a pecar, ¿qué dice? Córtalo. Ay, no, pero mi cervecita me gusta. Yo nomás tomo una, pastor. Un 6 a mí no me hace nada, yo ya estoy bien. Dice que un poquito de vino. Ahora estás usando la escritura porque tu corazón está lleno de pecado. Pero una copita no hace daño. Si te lleva a pecar, córtalo. Más bien, córtalo completamente. Y eso estaba hablando para la enfermedad de tu cuerpo. Para eso se usaba el vino. No nomás para dar nombres. Si fuera así, no, ¿para qué me salvo? ¿Para qué murió Cristo? Dijo Pablo, ¿para qué murió Cristo? Si la resurrección de los muertos no existe, mejor nos vamos de pachanga. Pues no vamos a morir mañana. ¡Insensatos!
¿Qué no ves que lo que en la semilla debe de morir para dar vida? Pura escritura te estoy dando. 1 Corintios capítulo 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39. En adelante te va a hacer entender lo que vino a ser el Hijo de Dios. Conforme a la carne, para morir a la carne. Así como Jesucristo murió a los deseos en la carne y los crucificó a la cruz del Calvario, tú debes de hacer lo mismo. Y la sangre que te redime, la sangre que te purifica, eso es lo que te aparta del pecado, mi hermano. En nuestra fe, creyendo lo que Él hizo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí: si soportéis la disciplina, Dios os tratará como hijos. Imagínate si Dios no está corrigiendo tu vida, ¿qué eres? Se oye feo esta palabra. Eres un bastardo. Oye feo, ¿eh? Pero la palabra dice que eres un bastardo cuando no eres hijo de Dios. Cuando Dios, sí, mira lo que le dice, que Esaú buscó, pidió y gimió con llanto el arrepentimiento y nunca, mi hermano, nunca lo alcanzó. Está escrito. Nunca lo alcanzó, mi hermano. Todos dicen, es que somos pecadores. Ay de ti, hermano. Porque la fe del Hijo de Dios no falló y no falla. Porque tú lo estás haciendo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Todos aquí, yo, y si digo, ¿cuántos aman al Señor? ¡Amén! Le has pedido, Señor, escudriña mi corazón. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y el Señor te dice, dame esa área. Dame tu cerveza. Deja de estar hablando así. Deja de responder así. Deja de tratar a tu prójimo así. ¿Qué dice en el verso 7 del principio? Dice, si soportares la disciplina. Todos dicen, yo amo al Señor, yo creo, gloria a Dios. ¿Dónde estás? Un buen padre corrige a sus hijos. Dios es bueno y Dios es demasiado bueno. ¿Por qué? Porque te da bendiciones. Porque te bendice con carros y yo le pido a Dios y Dios me lo da. ¿Te lo estás pidiendo conforme a su voluntad? Porque dice el Señor, antes de que tú me pidieras, yo ya te lo voy a dar. Yo sé que lo necesitas. Cuando le oras a Dios, ¿qué le pides? Porque de la abundancia del corazón la boca habla. ¿Qué le estás pidiendo? Cuando te metes en el espíritu de Dios, Señor, tú sabes que necesitamos un nuevo templo. Esa es la voluntad de Dios. Finanzas, edificios, dinero, esposa, esposo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él no quiere que nadie se pierda, más que vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Señor, toca Cotula, Señor. Cambia a mis hijos, Señor. Toca a mi esposa. Toca al pastor. Llena al pastor, Señor. Señor, sana a mi esposa. Sana a mis hijos, Señor. Esa es la voluntad de Dios. Esa es. Pedirle por las naciones. Cuando estaba en el jardín, antes de ser entregado, Él no estaba diciendo, dame una mejor cruz, deja que los clavos no sean tan feos. Él estaba orando porque era tan pesado el pecado del mundo. Dame a mí las fuerzas para hacer esto, Señor. Este paso, Señor, de enfrente de mí. Quítamelo. Está muy pesado esto. Que no me oyes. 3 veces. Y entendió la voluntad de Dios. El Hijo entendió la voluntad de Dios. No es mi voluntad, pero la tuya. Se levantó y fue y le dijo a Pedro y a los discípulos, descansen. Ahora yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Él disciplina a los que la soportan.
¿Y qué dice ahí en el verso 7? Si soportares la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Te está diciendo, ama a tu esposa. Deja de hablarle y tratarla como un perro. Ámala. Honra a tu marido, mujer. Hónralo. Pero hoy en día, ay no, pues no me está dando las cosas que yo quiero, yo no le voy a dar nada. Este cuerpo es mío, 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 solamente mío. Cuando Cristo dio su cuerpo por ti. Y no puedes dar tu cuerpo, no puedes dar tu cuerpo a los que tú amas. No puedes dar tus rodillas y no puedes dar tu boca a decir, Señor, salva a Cotula, salva a mi familia. Ahí andas egoísta, ay, solamente, mira, Señor, no ves lo que yo estoy pasando. El Señor te va a decir, no ves lo que está pasando en mi pueblo, se está perdiendo por falta de conocimiento. Estás sacudiendo tu fe. Porque te quiere disciplinar para que tú vayas y vivas una vida perfecta, santa, delante de las naciones. Y que digan, como Ruth dijo, yo quiero servir al Dios que tú sirves. Yo quiero seguir al Dios que tú sirves. Pero ahí andas, no. Puras quejas. Está diciendo tu fe debe de producir obras de perfección. Obras, no malvadas, pero de Dios, santificadas. Recibe la corrección, toma la corrección, para que Dios te reciba como hijo. Un aplauso al Señor. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por la corrección, la disciplina, los azotes que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces porque nos amas. Para presentarnos sin mancha, sin arruga, delante de ti. Hoy, Señor, penetra los corazones, Señor. Penetra las redes sociales, aquellos que han oído, Señor, y que reciban esa palabra, Señor. Para hacer las obras, Señor, de la fe, las obras que tú, Señor, para hacer la voluntad del Espíritu, Señor. Revela hoy, Señor, lo que tú dejaste escrito. Toca, restaura, sana y libera. En esta mañana te pido, Señor, que tú te muevas, Señor, de una forma especial, Señor, en las vidas de aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, mi hermano.